Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país, uno de los principales proponentes a nivel nacional de la ideología libertaria, que no es otra cosa más que el fundamentalismo de mercado y la tiranía de las corporaciones, publicó en Twitter una cuestión que me pareció curiosa y me parece muy fácil de refutar. Vamos a ver el intercambio que tuvo con él, vamos a pitorrearnos un poco de Ricardo Salinas Pliego, como es costumbre en este programa, pero después también me gustaría atender de forma más seria el planteamiento que propone y por qué es fundamentalmente pernicioso para una sociedad en la que vivimos. Por cierto, además de pernicioso, un planteamiento hipócrita. Esto es lo que publica el antier, el señor Ricardo Salinas Pliego, dice, lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona tuvo que haber trabajado para crearlo, pero sin recibir nada a cambio. No se puede repartir todo sin esperar que un día se acabe y entonces ¿a quién habrá que culpar? Esto es lo que presenta Ricardo Salinas Pliego. Más adelante en este comentario vamos a atenderlo de forma más seria. Lo que yo vi este post y le respondí inmediatamente. Si se refiere a la compra de Imevisión Azteca con un préstamo opaco del gobierno de Carlos Salinas, dinero que usted no trabajó, si es así, estamos completamente de acuerdo. Nunca más a esa repartición mafiosa. Aquí pongamos en contexto de que estamos hablando de un community manager, pero sin duda representa a esta persona y ha publicado en más de una ocasión cuestiones que tienen que ver o que necesariamente requieren la aprobación de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, creo que vale la pena en ese sentido interactuar con estas personas. No le gustó claramente mi comentario y le pareció a esta persona prudente tratar de callarme la boca o tratarme de ofenderme en lugar de atender a las cuestiones. Esto evidentemente no funciona conmigo, pero el tipo no lo sabe y no lo culpo porque no lo sepa. Dice, no, me respondió, me refiero a quien le robó toda su inteligencia y lo dejó así, todo idiota, un ad hominem clarísimo, en lugar de atacar al argumento, ataca a la persona, dando opiniones sin sentido y sin estar informado. Después voy a presentar evidencia. Pero yo entiendo que usted no entienda, y por eso yo estoy donde estoy, y usted está donde está. Además de la falacia ad hominem, el ataque personal, en lugar del argumento, hace una falacia de autoridad. Yo, porque tengo más dinero, tengo la razón por definición. Eso no se sostiene ante la más mínima lógica. Eso es una tontería. Así argumenta un adolescente, digamos. Pues de nuevo, entiendo que estamos hablando de un community manager y no necesariamente del personaje real, de Ricardo Salinas. Entonces yo respondo casi 280 caracteres de ad hominem hacia el nivel de los empresarios rapaces en México. A ver si es capaz de, en lugar de denostar, explicar finalmente y con evidencia el oscuro préstamo que recibió de Raúl Salinas. Y añado una nota de la jornada del 2003, donde hay una demanda al dueño de TV Azteca, porque además de que le prestaron dinero que no es suyo para comprar una empresa del Estado, una empresa nacional, una empresa que era tuya y mía, el tipo no pagó. Entonces, ¿dónde está el reparto? Ahí no le molesta, ¿verdad? El reparto de dinero que no es suyo a gente que no lo trabajó. El señor me responde, ¿no? Si tiene una sola prueba, preséntela y demande justicia o cállese la boca y póngase a trabajar para que tenga que salir al mes. De nuevo, ataca a la persona y no ataca el argumento. Solamente dice si tiene alguna prueba. Yo le respondí, le demando a usted, como ciudadano, explicaciones que le debe, además de impuestos, al pueblo de México. ¿O qué? No muy libertario, no que muy libertario, se va a esconder como su costumbre detrás de papá gobierno, porque esto es lo que él vende. Él vende humo. Bueno, antes de hablar de eso, vamos a ver lo que le anexé. Esto es algo que publica el Washington Post, donde atan al multimillonario mexicano con el caso de corrupción con Fertinal. Está al centro de la corrupción de este caso con Fertinal. Otra de las imágenes que adjunté fue una deuda, ¿no?, moderada, casual, como tú y como yo le podemos deber al SAT,
El tipo le debe 200 millones de dólares, más de 40,000 millones de pesos. Y esto es lo que se sabe, esto es lo que ha revelado el SAT, porque es información pública. El tipo seguramente debe mucho más a todos y todas. No olvidar que el tipo negó la pandemia, que trató sin dignidad a sus empleados, a las personas a las que debe su riqueza, a las personas que todos los días explota, que les paga menos de lo que merecen, que los tiene, y esto no hablo tanto, yo conozco gente que trabaja a distintos niveles de grupos de y en distintas empresas, les paga con doble nómina, les está quitando los derechos laborales y se está ahorrando una lana al hacerlo. Está pagando menos en impuestos, está pagando menos en cuotas salariales, en cuotas al IMSS, a la Seguridad Social, está extrayendo recursos de forma sistemática a sus trabajadores, sin hablar de su modelo de negocios y de su innovación de negocios, que es extraerle recursos de forma sistemática a las personas que menos tienen. Eso es Banco Azteca, eso es Electra. El tipo tiene en Estados Unidos un conglomerado de empresas de préstamos rapaces, de esos prestamitos te presto $200 sin trámite, no fácil, regalado, tú ven y te prestamos aquí en México 3,000 pesos, 5,000 pesos, sin intermediarios, sin aval, sin nada. Las letras chiquitas es, nos vas a terminar debiendo hasta la sonrisa, cabrón. Esa es la innovación de Ricardo Salinas. Y le recordé otra vez lo de la demanda de TV Azteca. El tipo ya no me respondió, el tipo se rindió. Hubo una persona que me respondió y me pareció bastante congruente. Esto. Claramente le estoy pidiendo una respuesta al community manager. No estoy pensando que el tipo real, Ricardo Salinas, esté todo el tiempo atento de las menciones, de quién le contesta y tal. O sea, claramente tiene personas que fungen para él. Me dice, ojalá lo logres. Bueno, ¿estás consciente de que le pides una respuesta a un community manager? Y yo le respondí, sí, pues me compadezco por esa persona que debe desempeñar ese papel simplón y seguramente no le pagan suficiente por ello. Aunque esta cuenta de Twitter sí tiene la capacidad de revelar documentos que requieren aprobación del propio Salinas. Es poco probable, sí, pero digamos, no es imposible. Y con poco probable me refiero a muy poco probable. Estamos hablando de menos del 0% de probabilidad, pero no es cero. Y mientras no sea cero, vale la pena, creo yo, aventar un Ave María, ¿no? Un tiro de larga distancia, a ver si entra o no. ¿Por qué creo que es importante discutir, o más que discutir, exponer a estas personas? Como decía al principio, Ricardo Salinas Pliego es probablemente uno de los principales perpetradores de la ideología del individualismo, del lechalegalismo. Aquí hemos hablado de personas como Carlos Muñoz, que ellos están, digamos, un grado o varios grados de expresión de la riqueza hasta ofensiva. Yo diría ofensiva de Ricardo Salinas Pliego, y ofensiva no porque sea inherentemente malo ser rico, ofensiva porque esa riqueza es producto del saqueo del periodo neoliberal. Ricardo Salinas habla de individualismo y se llena la boca con esta ideología cuando él mismo no la practica, cuando él mismo heredó una empresa altamente productiva. ¿Cuántos han heredado algo, para empezar? ¿Cuántos mexicanos heredan, ya no digamos heredan una empresa a nivel nacional posicionada? Heredan, punto. El 80% de la riqueza del mundo se hereda. No son personas que trabajaron por esa riqueza. Que reciben, pero eso sí le molesta, ¿no? Dice Ricardo Salinas, vamos a regresarnos al tweet original. Acá está. Lo que una persona recibe sin haberlo trabajado para obtenerlo, otra persona tuvo que haber trabajado para crearlo, pero sin recibir nada a cambio. Esta lógica se puede trasladar y se debe trasladar. Si esta lógica se va a sostener, se debe sostener en diferentes ámbitos, en diferentes contextos. A Ricardo Salinas le molestó cuando le heredaron esta empresa altamente productiva y posicionada a nivel nacional, como es Electra. Él no dijo en su momento, no papá, no abuelo, yo no trabajé por esa empresa, no quiero que me transfieran recursos que yo no he trabajado propiamente. No, por principios, por ética, voy a renunciar a esa empresa. Es trabajo suyo y la empresa se muere con ustedes. ¿Salinas Pliego hizo eso?
Claro que no. Con el préstamo, de nuevo, que le hizo el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, un préstamo del Banco de México, un préstamo con dineros públicos, un préstamo además en condiciones completamente opacas. ¿A quién le prestan 40 millones de pesos? ¿O de dólares? Creo que fueron dólares en su momento. O sea, si tú vas al banco, ¿cuánto es lo máximo que te prestan? Si yo voy al banco, ¿cuánto es lo máximo que me prestan? 30 millones de dólares. Bueno, ¿te prestarán $1 millón? ¿A mí me prestarán $1 millón? Pues claro que no, güey. Pero este señor, como estaba conectado, como estaba coludido con el gobierno de Carlos Salinas, así hizo su riqueza. Esa transferencia de recursos, de dinero que no trabajó, tampoco le molestó. Estas personas se llenan la boca con individualismo cuando viven del corporativismo. En México y en todos los países donde se implementó el modelo neoliberal, tenemos un socialismo, pero para las empresas, cabrón. Socialismo para las empresas, individualismo para el resto de nosotros. Eso es el sistema neoliberal. La transferencia deliberada y sistemática de recursos del Estado, recursos de todos y todas, a las manos de unas pocas personas. Ricardo Salinas es de esas pocas personas. Si no estás en ese club, si no estás directamente conectado con el poder político o económico, por más individualismo que tengas, por más temprano que te levantes, por más que trabajes, no vas a llegar a ese nivel, porque ese nivel no se llega trabajando. Ricardo Salinas Pliego no trabaja millones de veces de horas más que tú y que yo. Es imposible. Sus ideas innovadoras no valen órdenes de magnitud más que las tuyas y las mías. Ya vimos su nivel discursivo, ¿no? Y tampoco en el blog es que, digo que me imagino que por lo menos, no sé si escrito, pero por lo menos debe estar leído o revisado por el propio Ricardo Salinas Pliego. Tampoco hace argumentos de una calidad que tú digas, bueno, ¿no? Mejor, más estructurados. Hace una aritmética básica de los percentiles, de los rangos de impuestos que se cobran por ¿no? a los diferentes niveles de ingresos en el país, es la palabra que quería encontrar. Pero su lógica es de un libertario. Es una lógica que tendría sentido, de nuevo, si fueras un adolescente rebelde, ¿no? Una persona que sí, abajo el sistema, que el cobro de impuestos es un robo, no debería haber redistribución, tenemos que quedarnos con todo el dinero con el que trabajamos, porque yo trabajé duro para que me heredaran una empresa altamente productiva y trabajé muy duro para que me transfirieran sistemáticamente recursos de todas las personas y ese trabajo no me lo pueden quitar. No quiero pagar impuestos, Estado mexicano, que les debo más de $200 millones, más de 40 mil millones de pesos. No quiero pagar porque eso es injusto, pobrecito de mí, yo trabajé por ese dinero y no. El tipo se volvió más rico en 2020. Lo vimos aquí también. En el peor año, en 80 años de historia para México, la peor crisis en 80 años, para ti, para mí, el tipo se volvió más rico todavía. Trabajó más, creó cosas, registró patentes innovadoras que están revolucionando la industria de México y que creció a pesar de la crisis. El tipo creció por la crisis. Este es un problema fundamental en la estructura que tenemos. Mientras no se solucione, no se resuelva la transferencia de recursos material sistemática hacia unos pocos, ¿y cómo se hace esto? A través de un sistema fiscal progresivo. Es el peor terror de Ricardo Salinas y es precisamente lo que necesitamos en México. Un sistema fiscal redistributivo. Que a la gente, ¿qué significa esto de progresivo? Que a la gente de más bajos ingresos no solo no les cobras, sino a final del año le regresas dinero por estar en el sistema. Porque eso es lo justo. Y entre más dinero tengas, más impuestos pagas. Simple. En México, y esto lo dijo Arturo Herrera, el 1% de la población, las más ricas, tiene más del 60% de la riqueza en México. Eso es justo. De nuevo, trabajaron más,
valen más tus ideas. Trabajaron 60% de la riqueza, ¿no? Trabajaron lo proporcional para que se lo merezcan. Pues, ¿cuántas horas al día viven, cabrón? ¿Cuántas horas al día tienen? Que yo nada más tengo como 16 horas para trabajar, ¿no? Ya no se habla de jornaleros, ya no se habla de maestros, ya no se habla de gente que se parte el lomo todos los días y el sistema no los beneficia. El sistema neoliberal infravalora el trabajo y sobrevalora la mal llamada inversión, que no es otra cosa que la financiarización de la economía, la bursatilización de la economía. Es dinero improductivo, dinero que se transfieren entre ellos y solamente a ellos les beneficia. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo altos históricos durante la pandemia y así es como hizo más dinero todavía Ricardo Salinas. No fue trabajando, no fue esforzándonos. Espero que haya quedado claro la simplicidad del pensamiento de Ricardo Salinas y la hipocresía sobre todo. Muchas gracias por ver. Por cierto, síganos en Twitter, ¿no? Para ver este y otro tipo de discusiones. También hace poco refutamos unas ideas de Chumel Torres. Me siguen llegando notificaciones de eso y de lo de Ricardo Salinas. Pero bueno, a mí me entretiene bastante y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta el próximo.